Hoy tenemos un tema fascinante y vamos a ver qué tiempo me da para explicarlo. Vamos a ver qué hora tengo aquí. Ahora son las 5:13. La semana que viene, el 1 de noviembre, celebramos el Día de Todos los Santos, el Día de todos los difuntos. Y me ha parecido un buen momento porque uno de los estudiantes que tenemos en el grupo pues me pidió hablar también sobre el mito de Orfeo y Eurídice. Y justamente esta es una narrativa muy rica y que aborda temas universales como el amor, como la pérdida y sobre todo el deseo de desafiar a la muerte y esta relación que la humanidad siempre tenemos con la muerte, porque la muerte es la única certeza que realmente tiene el ser humano. La muerte es la única certeza. Y todas las culturas han tenido esta relación eh, con la muerte. El Día de Todos los Santos, brevemente, que es lo que vamos a celebrar el día 1, se celebra tradicionalmente el 1 de noviembre. En algunos países, en México es el 2, pero bueno, es igual, es en esta fecha, 1-2 de noviembre. No, pues es una festividad que en su origen cristiano, se estableció para honrar a todos los santos y mártires, conocidos y desconocidos. Por eso es el Día de Todos los Santos, ¿no? Y el origen se remonta al siglo IV, cuando la Iglesia comenzó a dedicar un día especial para conmemorar a aquellos fieles, ¿no? Que habiendo alcanzado la santidad, habiendo sido declarados santos o por sus obras, aunque no estuvieran oficialmente declarados como tal, pues no tenían una fecha específica en el calendario litúrgico. En los primeros siglos del cristianismo se conmemoraba a los mártires, ¿no? En el aniversario de sus muertes. Sin embargo, debido al gran número de mártires que hubo en una época del inicio del cristianismo, pues obviamente ya se hizo imposible asignar un día para todos y cada uno de los mártires, de los cristianos que habían muerto, habían sufrido martirio por no renegar de su fe. Así que la Iglesia instituyó esta festividad conjunta para honrarlos a todos. Oficialmente, en el año 610, si mal no recuerdo, el Papa Bonifacio IV es el que consagra este día, y lo hizo al consagrar en el Panteón de Roma, al consagrar el Panteón de Roma a la Virgen María, y consagra este Panteón de Roma a la Virgen María y a todos los mártires. Y establece así una tradición y una celebración en su honor, pues, que ha llegado hasta el día de hoy. Un poco más tarde, en el siglo VIII, Gregorio III traslada la fecha al 1 de noviembre y ya la dedica a todos los santos, no solamente a todos los mártires, sino a todos los santos. Y además lo hace para que se produzca un sincretismo cultural, porque con la expansión del cristianismo, esta festividad se fusiona, se mezcla con tradiciones paganas ya existentes, como el Samhain celta y otra serie de tradiciones que no vamos a adentrarnos en ellas aquí. Pero lo que sí que hizo fue enriquecer las prácticas y creencias asociadas a ese día, tal igual que con el solsticio de invierno pues se pone la Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. En España es tradicional que se visiten los cementerios. Las familias acuden a los cementerios, limpian y adornan las tumbas con flores, especialmente los crisantemos, que son la flor que más se vende, como una muestra de respeto y recuerdo. Hay una gastronomía típica también, unos dulces como son los huesos de santo, ¿no? Los buñuelos de viento, las torrijas, los panayets en Cataluña. Hay representaciones teatrales y sobre todo hay una pieza de la que vamos a hablar. Se solía representar tradicionalmente, ahora ya no tanto, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque es una verdadera lástima. Se estrenaba en los teatros, siempre se reponía Don Juan Tenorio de José Zorrilla, que es una obra fantástica que aborda precisamente estos temas de amor y muerte y redención, ¿no? Cómo nos podemos redimir antes de la muerte. En Galicia se celebra el Magosto, que es una fiesta en la que se asan castañas,
se realizan reuniones alrededor de hogueras, etcétera, etcétera, ¿no? En los países hispanos hermanos, ¿no? Pues en México es el Día de los Muertos, exactamente igual. Además, en México la muerte tiene una presencia muy, muy grande, ¿no? Se adora a la Santísima Muerte. No es que esté el Día de los Santos, es que la propia muerte se ha santificado, ¿no? Y las celebraciones comienzan el 1 de noviembre con el Día de los Inocentes. Yo he estado en México cuando se celebraba esto, o también llamado el Día de los Angelitos, que está dedicado a los niños fallecidos, se hacen ofrendas, altares, etcétera. En Guatemala tienen una tradición muy bonita que son los barriletes gigantes, ¿no? En algunas poblaciones se elaboran cometas enormes, barriletes, ¿no? Y se levantan al cielo en conmemoración, como una forma de comunicación con los difuntos, y es una cosa muy bonita. Y bueno, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en El Salvador, se hacen distintas celebraciones que no nos vamos a detener en ellas. Pero sí que hay un significado común. Obviamente, toda Hispanoamérica compartimos la misma cultura, somos de cultura hispana y, lógicamente, pues las tradiciones cristianas se han impregnado, lógicamente, en todos y cada uno de los pueblos hispanos. A pesar de las diferencias regionales, como os decía, pues el denominador común de todas ellas pues es honrar la memoria de los seres queridos que han fallecido y celebrar a su vez la continuidad de la vida y mantener viva esa conexión entre los vivos y los muertos. Y las prácticas festivas pues reflejan una actitud de respeto, de cariño y en muchos casos, ¿por qué no?, de celebración alegre de la vida y del legado que nos han dejado los antepasados. En la cultura védica se rinde exactamente igual culto a los antepasados. Se hacen ofrendas a los antepasados en la cultura védica en la India desde tiempos, desde milenios atrás. Los romanos exactamente igual, tenían establecido el culto a los antepasados, etcétera, etcétera. Es decir, que no es algo que es exclusivo, ni muchísimo menos del cristianismo, sino que es una tradición que está impregnada, imbricada en la propia condición humana, esta relación con la muerte, con nuestros seres desaparecidos. Y más que una tradición religiosa, ¿no? El Día de Todos los Santos es una expresión cultural que, que viene a unir a las comunidades en torno al recuerdo y la celebración de la vida. Y a través de las diversas costumbres y de los diversos ritos, pues, se refleja la herencia cultural y la diversidad de interpretaciones que sobre la muerte y el más allá hay en el mundo hispano y hay en el mundo en general de cualquier cultura. La importancia de recordar a los seres que han fallecido está presente, presente, presente en todo el orbe de la Tierra, en todas y cada una de las culturas. Nosotros este 1 de noviembre pues recordaremos, sabéis que no pude daros clase atrás porque falleció la abuela que vivía con nosotros aquí en casa y, y justamente pues vamos a celebrar su vida el día 1. Dentro de las historias que ha abordado la literatura, la mitología, las tradiciones, sobre esta relación entre la muerte, el culto de los muertos, los egipcios también lo tenían, pero como no podemos entrar en abarcarlo todo, pues os voy a hablar un poco sobre la narración del mito de Orfeo y las pruebas que pasan en el inframundo. Porque en el mito de Eurídice es justamente algo que simboliza, y también lo veremos en Quevedo y también lo vemos en Zorrilla, ¿no? Esta lucha del amor por vencer a la muerte, ¿no? Cómo el amor vence a la muerte, ¿no? Y este intento como que mientras que hay amor, nadie ha muerto del todo. Mientras que el amor perdura, pervive, mientras que el recuerdo está del enamorado está, el enamorado está presente y está vivo. Y esta lucha. Orfeo era hijo del dios Apolo y de la musa Calíope. Y él era reconocido, según la mitología, en toda Grecia por su inigualable talento musical, era un gran músico. Y se explica, se dice que su música era tan sublime, que podía encantar a las fieras salvajes y hacer que los árboles
Imaginaros que los árboles se inclinaran y que las piedras se movieran para escucharle. Orfeo se enamoró profundamente de la bella ninfa Eurídice y juntos vivieron un amor apasionado, ¿no? Tórrido y sincero, ¿no? Un amor de estos así. La forma en la que Orfeo se narra cómo los árboles se inclinan, cómo toda la naturaleza se inclina al sonido de su música, recuerda mucho también a la tradición védica cuando se explica cómo Krishna, al sonido de su flauta, todos los animales, los árboles se inclinan y todo queda suspenso para escucharle cuando toca la música en el bosque. Pues bien, Eurídice y Orfeo viven este amor apasionado, este amor profundo, pero su felicidad se ve trastocada porque Eurídice es perseguida por el pastor Aristeo en el bosque y al huir precipitadamente de este tipo, de este tipejo, pues pisa una serpiente venenosa que la muerde en el talón y le causa la muerte inmediata. Orfeo, devastado por el dolor, decide desafiar a la misma muerte para recuperar a su amada. Y Orfeo desciende al inframundo. También lo vemos en la figura de Jesucristo, una representación de este mito, cómo Jesús desciende al inframundo después de su muerte y vuelve glorificado y vuelve resucitado. Entonces, Orfeo, decididísimo, ¿no?, a traer de vuelta a Eurídice, pues emprende este viaje al inframundo, el reino de los muertos, que estaba gobernado por Hades y por Perséfone. Para un mortal, este era un camino sin retorno, pero Orfeo, él consideraba que su música tenía un poder suficiente como para poder vencer a la muerte y que él mismo pudiera salir. Al llegar a la entrada del inframundo, él se encuentra con Caronte. Caronte, sabéis que es el barquero que transporta, según la tradición helénica, pues a las armas a través del río Estigia, y hay que darle la moneda al barquero, de ahí que se pone la tradición de ponerle una moneda en los ojos a los difuntos, ¿no? Era para pagar a Caronte. Y Caronte normalmente no permitía el paso a los vivos, pero cuando él escucha la melodía de Orfeo queda tan encantado, queda tan subyugado, que accede a llevarlo en su barca. Al cruzar el río, Orfeo se enfrentó a Cerbero, que era el Cerbero, sabéis, es el terrible perro, ¿no?, de tres cabezas, que guardaba la entrada al reino de Hades. ¿Viste este el can Cerbero? Y nuevamente la música de Orfeo apaciguó a la bestia, que se recuesta mansamente, permitiéndole el paso al reino. Y él tiene que pasar diferentes pruebas en el reino de Hades. Él se adentra en el inframundo y se encuentra con almas en pena y criaturas que se describen en la mitología como aterradoras, ¿no? Su música tenía el poder de calmar sus tormentos y aliviar momentáneamente su sufrimiento, y él canta y él toca su música para aliviar el estado emocional de estas almas, ¿no?, que están sufriendo. Y así va continuando su camino hasta que por fin llega al trono de Hades y de Perséfone. Y ante los gobernantes del inframundo, Orfeo interpreta una canción, y una canción que está tan llena de dolor y de amor que todo el reino de Hades, todo el inframundo, se dice que se detuvo para escucharla. Algo fascinante. Y él cantó sobre su amor por Eurídice y por su insoportable pérdida, ¿no?, suplicando que le permitiesen regresar con ella al mundo de los vivos. Tal es la profundidad de su interpretación y de su canción que, conmovidos por su música y por su devoción, Hades y Perséfone deciden concederle su petición, pero le ponen una condición estricta. Y es que Eurídice seguiría a Orfeo en su ascenso al mundo superior, pero él no debía voltearse para mirarla, no debía girar la cabeza para mirarla hasta que ambos estuvieran bajo la luz del sol. Y si lo hacía antes, ella desaparecería de su vista para siempre. Con la esperanza de que esto fuera así y con cautela,
Entonces Orfeo inicia poco a poco el camino de regreso y en el ascenso, que era arduo, y el entorno, imaginaros, en el entorno sombrío del inframundo, él, sin embargo, podía escuchar a Eurídice, podía escuchar sus pasos detrás de él, pero obviamente no podía verla ni siquiera hablarle. Y según iba ascendiendo, iba llegando la duda que siempre el ser humano tiene, pues comenzó a invadir su corazón, se apoderó de él. ¿Y si Hades me ha engañado? ¿Y si no me ha dicho la verdad? ¿Y si Eurídice no está realmente detrás mía? Entonces, cuando él llega, está a punto de alcanzar la superficie, él ha salido, ve la luz del sol y la ansiedad se le hizo insoportable. Y estando ya en el umbral hacia el mundo de los vivos, Orfeo creyó que ya estaba fuera, sucumbió y giró a mirar a Eurídice. Y ella, en efecto, estaba bañada por los rayos del sol, pero uno de sus pies todavía estaba en la sombra. Así que por un instante, sus ojos se encontraron, pero inmediatamente ella fue arrastrada de vuelta al inframundo y esta vez para siempre, ¿no? Como que nadie puede burlar a la muerte. Hay una película que está basada en este mito, aunque es medieval, que es el listo de Lady Halcón, que también son dos enamorados que están condenados. Ella se convierte en halcón y él se convierte en lobo. Y uno es por la noche y otro es durante el día. Y justo en el ocaso, durante un instante, consiguen verse antes de que él recobre la forma humana y antes de que ella se convierta en halcón. Es una película muy, muy bonita. Consumido por la tristeza, Orfeo se alejó del mundo y se dedicó únicamente a tocar melodías melancólicas en honor a su amada perdida. Él rechazó el amor y la compañía y vagó en solitario recordando su error fatal, no haberse asegurado. Y el mito de Orfeo y Eurídice no es sino una poderosísima narrativa sobre el amor, sobre la pérdida y las consecuencias también, que es la enseñanza que nos da de la desconfianza. Las pruebas que Orfeo enfrenta en el inframundo vienen a simbolizar los desafíos externos que alguien está dispuesto a asumir por amor. Quien ama tiene que estar dispuesto a ser un Orfeo, porque solamente el amor es capaz de adentrarse en las regiones más oscuras para producir los efectos más asombrosos. Y su viaje nos muestra que aunque es posible enfrentar lo imposible, que es posible enfrentar lo imposible por aquellos que amamos, también somos vulnerables a nuestras propias debilidades. Y a veces en este enfrentamiento, cuando queremos a veces proteger en demasía a alguien, a algún ser querido y tal, terminamos por perjudicarle, terminamos por mandarle a un inframundo o precipitar su caída en una zona más oscura de la cual nosotros pretendíamos sacarle. Así que el relato nos invita a que reflexionemos sobre la naturaleza humana, la importancia de la confianza y la aceptación sobre todo de las leyes naturales. Finalmente, nadie escapa a la muerte, igual que nadie escapa a la vida. Te fuerzan a coger una forma de vida y te fuerzan a dejarla, ya sea durante un día, durante un año o durante 100 años. Pero nadie escapa. Entonces, es un profundo recordatorio de la aceptación de nuestro tránsito humano, ¿no? El mito de Orfeo no termina simplemente con su fallido intento de rescatar a Eurídice. Su propia muerte, después la muerte de Eurídice, perdón, la muerte de Orfeo, también es un elemento crucial que añade profundidad al tema del amor eterno, que es también lo que se festeja o lo que simboliza todo este culto en torno a la muerte y la trascendencia que está más allá de la muerte. Eurídice, después, Orfeo, después de perder definitivamente a Eurídice, él, como os decía, queda sumido en la tristeza y rechaza
absolutamente a la compañía de ninguna otra mujer. Según algunas versiones de la mitología, esto provoca la ira de las Ménades o las Bacantes, que eran las seguidoras de Dionisio, ¿no? Y también conocido como Baco, quienes en un arrebato de furia, ¿no? Porque no quiere tener relaciones con ellas, pues lo atacan y dicen que lo descuartizan durante uno de sus festivales frenéticos, durante las dionisíacas. También dice que murió en batalla, que no fue muerto por las Bacantes, sino que murió combatiendo. Sea como fuere, la muerte de nuestro héroe, al morir el alma de Orfeo desciende efectivamente al inframundo y allí finalmente pudo reunirse con Eurídice, logrando la unión perfecta en el amor que les fue negada en vida. Y su muerte, aunque trágica, se convierte en un acto a la vez liberador. Es liberador porque su muerte le permite cruzar el umbral definitivo y reencontrarse con su amada. Y este desenlace refuerza la idea de que el amor verdadero puede superar incluso las barreras de la muerte. Y esto lo tenéis que tener muy presente en vuestra vida, ¿no? Que el amor verdadero supera incluso las barreras de la muerte. Ese es el amor que Jesús muestra en la cruz por amor, ¿no? A sus semejantes. Él muere, pero su amor vence, vence a la muerte, ¿no? Y es el Jesús resucitado. Hay infinidad de analogías y similitudes en todas y cada una de las manifestaciones espirituales y religiosas. Y este concepto del amor que es capaz de vencer a la muerte, que puede vencer las barreras incluso de la muerte, tiene su reflejo muy hermoso en un soneto de Quevedo, quizá su soneto más famoso, que es Amor constante más allá de la muerte, de, de nuestro querido Quevedo, del cual ya os he hablado en alguna de... Y en este poema, Quevedo va a reflexionar sobre la perdurabilidad del amor más allá de la existencia terrenal, que es justamente el tema de que va el mito de Eurídice, de lo que vamos a celebrar el Día de Todos los Santos, que es también el tema del vencimiento crístico sobre la cruz, su resurrección, que es el tema de tantas tradiciones espirituales, ¿no? Que el amor sigue vivo y que el amor es lo único que vence a la muerte. Y el poeta expresa en este soneto que aunque el cuerpo físico sucumba a la muerte, su amor seguirá, seguirá vivo, seguirá por siempre. Y en el soneto, Quevedo lo expresa en la siguiente forma. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria, en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido venas, que humor a tanto fuego han dado médulas, que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Fijaros de qué forma tan bonita, perdón, este verso encapsula la idea de que el amor es una fuerza tan poderosa que no puede ser extinguida por la muerte en forma alguna. Es una fuerza tal que la muerte no la puede eclipsar, tal y como la luna no puede eclipsar al sol, aunque durante un breve momento lo parezca. Durante un breve instante parece que algo tan pequeño como la luna
puede eclipsar al todopoderoso sol, pero es un instante y se debe a la percepción equívoca de nuestros sentidos. En forma similar, la muerte de nuestros seres, la muerte que presenciamos, parece que eclipsa durante un instante. El amor que tenemos parece que eclipsa un instante la relación, pero el sol del amor es inmensamente más grande que la luna de la muerte. Y ésta se interpone simplemente porque nuestros sentidos no están capacitados para poder penetrar en esa otra parte, en la ribera de la que nos habla Quevedo. El tema del amor que trasciende la muerte también es central tanto en el mito de Orfeo y Eurídice, en Quevedo, y por supuesto, y como no puede ser de otra forma, en Don Juan Tenorio. En ambas narraciones el amor se presenta como la fuerza no poderosa, capaz de desafiar las leyes naturales y las leyes divinas, y crea momentos en los que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se entremezclan. ¿Qué es lo que pasa el 1 de noviembre, ¿no? Durante un instante ese mundo no parece entremezclarse. En el mito de Orfeo, como ya os he narrado, ¿no? Pues el protagonista que desciende al inframundo para recuperar a su amada, Eurídice, y aunque logra conmover, ya hemos visto a Perséfone y a Hades, no, pues finalmente falla en su misión por sucumbir a la duda y voltearse a mirar antes de tiempo. Y ese breve momento, ese momento representa una breve intersección entre los dos mundos que se desvanece debido a la fragilidad humana. Y de manera similar, en Don Juan Tenorio, en la escena final del cementerio, esta escena es hermosa y es crucial, ¿no? Don Juan, que es un hombre entregado a la vida libertina y al desafío de las normas morales y religiosas de su época, se enfrenta al fantasma del comendador a quien mató en duelo. Y este encuentro sobrenatural no solo le confronta con las consecuencias de sus actos, sino que también le abre la posibilidad de la redención. Hay un momento en la obra en que el comendador le tiene agarrado, ¿no?, por la mano y le dice: ven conmigo al infierno, lo quiere arrastrar, ¿no? Y él dice, le grita al comendador, le dice, a ver si recuerdo el verso, le dice: aparta, aparta, piedra fingida, suéltame la mano que aún queda el último grano en el reloj de mi vida. Eso le dice: aún queda el último grano en el reloj de mi vida. Entonces, él en ese momento, él siente todo el arrepentimiento, porque cuando él entra al cementerio se muestra encima, el tipo se muestra chulo y arrogante todavía, porque está viendo las tumbas de toda la gente que mató en duelo, al don Luis Mejía, al comendador, a todos los rivales con los que se batió en duelo, y con cuya fortuna o a costa de a expensas de cuyo bolsa, ¿no?, él también pagó las tumbas y su familia las tumbas de algunos de estos que mueren. Y él, en una forma muy arrogante, viendo las tumbas de los muertos, llega a afirmar, les dice: mas no habréis de tener queja de mí, ya que si buena vida os quité, mejor sepultura os di. O sea, imaginaros la arrogancia, ¿no?, del hombre, ¿no? Si buena vida os quité, mejor sepultura os di. Os traté mejor en la muerte. Bueno, pues en ese momento en el que él dice: aparta, aparta, piedra fingida, suéltame la mano, que aún queda el último grano en el reloj de mi vida, en ese momento crucial, ¿no?, doña Inés, quien ha fallecido de dolor por las acciones de don Juan, ¿no?, con el corazón roto por el amor que siente por él, ¿no?, se le aparece desde el más allá. Hay una escena cumbre, porque sí que es verdad que el Tenorio trata de hacer, por una vez en su vida, de hacer las cosas bien, ¿no? Y eh, trata de pedirle al padre, al comendador, que le deje desposarse, ¿no?, con su hija, y el comendador se niega, y es cuando viene el duelo y cuando, en efecto, pues lo mata. Don Juan mata al comendador. Y hay una escena muy hermosa que también te prepara para este final de encuentro con los muertos, en el cual don Juan hace un desafío a los cielos, ¿no? Y él salta, después de matar al comendador, justo antes de saltar por el balcón para alejarse de la escena del duelo y dejar a doña Inés, él dice: llamé al cielo y no me oyó.
mas si sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responda el cielo, y no yo. Entonces él culpa a Dios, no culpa al cielo. Llamé al cielo y no me oyó, mas si sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responda el cielo, y no yo. Entonces, obviamente, esto ya te prepara para el desenlace final. Sin embargo, cuando aparece doña Inés, ella aparece desde el más allá. Y su amor puro y su sacrificio se convierte precisamente en la fuerza. El amor de doña Inés se convierte en la fuerza pura que puede salvar el alma de don Juan de la condena eterna, a la que sus actos le habían conducido. Y ella le ofrece una última oportunidad para arrepentirse y para alcanzar la salvación, y mostrando de esta forma cómo, cómo el amor puede romper las barreras que hay entre la vida y la muerte. ¿No? Una vez más. Y esta intersección momentánea entre ambos mundos refleja esa idea de que el amor verdadero tiene el poder para trascender todas las cosas, incluso la propia muerte. Y el destino, por supuesto, no solamente la propia muerte, sino el destino. Mientras que en el mito de Orfeo, ¿no?, la oportunidad se pierde en un sentido por la desconfianza, en don Juan Tenorio, en cambio, el amor de doña Inés logra triunfar, ¿no?, y redime a don Juan y une sus almas más allá de la vida terrenal, aunque Orfeo también finalmente cuando muere, ¿no?, a manos de las bacantes, pues él finalmente consigue reunirse también más allá con Eurídice, pero a diferencia de Orfeo, don Juan sí consigue ver a doña Inés, a su amada, en esa intersección, mientras que Orfeo no es sino que hasta que ha descendido al inframundo. Y hay un verso muy relevante que, que resalta la importancia sobre todas las cosas del amor, ¿no?, la gran significancia que tiene la obra de Zorrilla, que insisto, era una maravilla cuando se representaba siempre. Era tradición aquí en España representarla el día de todos los santos, ¿no? Y hay un verso que pronuncia doña Inés que es muy significativo, y de cómo el amor mueve a Dios, cómo cuando el amor es puro, cuando el amor es sincero, cuando el amor se manifiesta en su como el crisol más puro, ¿no?, desprovisto de la escoria, ¿no?, del oro, ¿no?, cuando el metal puro surge dejando atrás la escoria en la fragua, ¿no?, cuando surge este crisol, ¿no?, este amor mueve al amor de Dios. Este amor mueve al amor supremo. Y esto que pueda parecer un amor humano, en verdad es un amor divino también. Y como ha alcanzado ese grado de pureza, el amor se ve recompensado por el amor divino, quien lo exponencia y a quien el amor supremo le concede, le da el atributo de ser redentor. Y doña Inés dice en ese verso: yo a Dios mi alma ofrecí, por tu alma en prenda de amor. Y Dios, al ver el fervor con que te amaba mi afán, me dijo: espera, don Juan, que ese favor te lo doy. Fijaros qué verso más bonito, ¿no? Yo a Dios mi alma ofrecí, por tu alma en prenda de amor. Y Dios, al ver el fervor con que te amaba mi afán, me dijo: espera a don Juan, que ese favor te lo doy. Vas a poder esperar por él, te doy ese favor. Me lo dijo Dios. Viendo cómo te amaba con tal pureza, Dios me dio el favor de que esperara por ti para poder salvarte. Así que este verso es el culmen, es el epítome de todo el significado de la obra de don Juan Tenorio, porque expresa cómo el amor es tan puro y poderoso que es capaz de interceder ante Dios para lograr la salvación de don Juan, y su sacrificio demuestra que el amor verdadero no conoce límites y que puede superar incluso las barreras impuestas por la muerte y también por el pecado, si lo queremos llamar así, o por lo más negativo que hay en el ser humano.
¿no? Puede romper las barreras impuestas tanto por la muerte y por el pecado. Y ese es el sentido evangélico también de cómo el Señor, el amor de Dios vence las actividades impuras, las actividades impías que están en el corazón del hombre. La comparación entre el mito de Orfeo y Don Juan y lo que hemos visto también de, de Quevedo, ¿no? Pues nos invita a reflexionar, y yo os invito a que reflexionéis sobre la capacidad del amor, sobre la capacidad de vuestro amor, medid vuestro amor para trascender los límites de la existencia humana. Los límites de vuestra existencia se pasan y se sobrepasan a través del amor. Y estos relatos nos presentan momentos en los que el amor crea un puente entre el mundo de los vivos y de los muertos, aunque con desenlaces diferentes, pero no es menos cierto que al final el amor incondicional siempre, siempre, siempre triunfa. Y este análisis resalta y nos viene a recordar una vez más, insisto, que cuando el amor es verdadero y desinteresado, porque si el amor no es desinteresado, no puede ser amor verdadero, ¿no? Pues cuando se da esta circunstancia, este amor posee una fuerza que es capaz de vencer obstáculos que nos puedan parecer insuperables y otorgar redención y otorgar bendición. Y en última instancia nos enseña que el amor es la esencia más poderosa y significativa de la existencia, capaz de otorgar sentido y trascendencia más allá de la vida misma, que el amor es la única moneda de cambio válida en el universo, es la única riqueza con la que te vas a poder mover, y que a pesar, de, de que estamos viviendo una era convulsa, de que estamos viviendo tanto odio, de que estamos viviendo tanta desesperación, siempre hay una grieta por la que la luz se cuela, siempre hay una rendija en la ventana, en la contraventana por la que un hilo como un cuchillo de luz que rompe la oscuridad se abre paso, ¿no? Para herir nuestras pupilas y sacarnos de nuestra ceguera. Tenemos que dejar que el amor parta la oscuridad que habita en nuestras conciencias. El amor que trasciende la muerte como puente, la lucha contra lo inevitable. Son temas que debéis incorporar en vuestra vida y aprovechaos de esta festividad de todos los santos que vamos a celebrar, porque ese es su verdadero propósito y por el propósito por el que se escribieron estas obras y se nos dieron estos ejemplos a la humanidad. Se nos dieron en esta forma. Y también nos viene otra pregunta. ¿Existe un amor eterno? ¿Existe un amor eterno? La respuesta es sí, existe. Existe un amor eterno. Que nos quepa la menor duda. Existe. Y tenéis que ser orfeos valientes y atreveros a adentraros en él, a buscarlo. Luego hay comparaciones en la literatura, como Romeo y Julieta de Shakespeare y como muchos otros. Y hay también otra obra, aunque no es tan, como diría, no marca tanto esta relación entre el mundo de los vivos y los muertos, pero sí es verdad que tiene un enfoque trágico que en algunas de sus partes hace reflexiones muy profundas a lo que es la vida humana cruda. Y esta obra a la que me estoy refiriendo es La Celestina de Rojas, que específicamente en el monólogo final de Melibea, no, Fernando de Rojas pone en este monólogo una, unas reflexiones muy poderosas, ¿no? Y es uno de los momentos más trágicos, ¿no?, y emotivos de la obra, ¿no?, donde Melibea expresa su profundo dolor tras la muerte de Calisto y contempla su propia muerte como la única salida a su sufrimiento, ¿no? Con esto no es que estamos invitando a nadie al suicidio, ni mucho menos, pero sí que es verdad que expresa de una forma muy melodramática, recordaros que es la tragicomedia de Calisto y Melibea,
¿no? Calisto se ha precipitado por la escala porque él escucha un duelo, escucha que están atacando a sus criados y él, como es caballero, ¿no? Y Dionor trata de descender por la escala presto, ¿no? Para socorrer a sus criados, pierde el pie en la escala donde estaba, a donde había subido para reunirse con Melibea, cae y se mata, ¿no? Y Melibea expresa en la obra de una forma desgarradora y dice: «Ay, quién me vido y quién me ve agora. No sé cómo no quiebra su corazón de dolor. Leyes de fortuna que ninguna cosa en un ser mucho tiempo permanezca. Su orden es mudanza. Bien sé que subí para descender. Florecí para secarme, gocé para entristecerme, nací para vivir, viví para crecer y crecí para envejecer. Envejecí para morirme. Y pues esto antes de ahora me consta, sufriré con menos penas mi mal, aunque del todo no pueda despedir el sentimiento, como sea de carne sensible formada». Fijaros qué descripción, además coincide con la descripción que hace el Bhagavad Gita, que dice que el alma pasa constantemente del nacimiento a la niñez, de la niñez a la juventud a la madurez, de la madurez a la vejez, de la vejez a la muerte y comienza otra vez el ciclo del samsara. Y también te dice en los Vedas que nadie puede escapar a este ciclo repetido de nacimiento y muerte si no es a través del amor y que uno tiene que pasar las tres miserias: nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, las cuatro miserias: nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Y ella lo define muy bien, ¿no? Hay quien me vido, porque hay quien me vio, pero es en castellano antiguo, como se dice, ¿no? ¿Quién me vio y quién me ve ahora? No sé cómo no quiebra su corazón de dolor. Ley es de fortuna que ninguna cosa en un ser mucho tiempo permanezca. Ninguna cosa en un ser mucho tiempo permanezca. Hay que tener aceptación, mis queridas y sensuales criaturas. Es ley que ninguna cosa mucho tiempo permanezca. Su orden es mudanza, como dice Melibea. Y añade: bien sé que subí para descender, florecí para secarme, gocé para entristecerme, nací para vivir, viví para crecer, crecí para envejecer, envejecí para morirme. Y pues esto antes de ahora me consta, es decir, antes de ahora, soy consciente de esto durante toda mi vida. Y pues esto antes de ahora me consta, sufriré con menos pena mi mal, aunque del todo no pueda despedir el sentimiento, como sea de carne sensible formada, porque finalmente está diciendo: me servirá, no sufriré con menos pena mi mal si soy consciente de estas cosas, aunque no pueda despedirme del todo del sentimiento, porque finalmente estoy formada, dice ella, de carne sensible. Lógicamente el periodo del luto lo vamos a pasar, va a estar allí, pero si uno tiene la aceptación, estas cosas también se alivian, ¿no? Entonces ella dice: hay quien me vido y quien me ve ahora, ¿no? Ella está expresando ese contraste constante entre su pasado feliz y su presente doloroso. Y es una lamentación sobre cómo su vida ha cambiado drásticamente y es una representación de cómo nosotros también, cuando sufrimos, nos vamos al pasado y cuando disfrutamos, nos vamos al futuro y comenzamos a hacer planes, planes de disfrute. Cuando la mente se va para atrás, es cuando está sufriendo. Y cuando uno se siente bien, la mente se va hacia adelante, ¿no? Leyes de fortuna que ninguna cosa en un ser mucho tiempo permanezca, su orden es mudanza. Ella está reconociendo que el cambio es una constante en la vida y que la fortuna es caprichosa e inestable. Y también se dice en los textos védicos que Lakshmi, la consorte de Vishnu, no permanece mucho tiempo con ningún hombre porque ella solo pertenece a Dios. La fortuna es de Dios y va a estar un breve tiempo contigo, ¿no? Y esta serie de antítesis que utiliza para mostrar el ciclo natural de la vida
ascenso y caída, florecimiento y marchitez, alegría y tristeza, ¿no? Bien sé que subí para descender, florecí para secarme, gocé para entristecerme, ¿no? Luego dice, nací para vivir, viví para crecer, crecí para envejecer y envejecí para morirme. Ella está aceptando el ciclo vital humano porque es la realidad y está reconociendo que la muerte es el destino inevitable de todos nosotros. Y por último dice que, y pues esto antes de ahora me consta, sufriré con menos pena mi mal. Ella comprende y acepta intelectualmente su situación, admite que no puede evitar sentir dolor, pues es humana y siente. No podéis evitarse el dolor, uno no puede reprimir, uno tiene que aceptar sus emociones y esto es muy importante. No podéis negar las emociones, ninguna de las emociones. Tenéis que asumirlas, aceptarlas, interiorizarlas, digerirlas y utilizarlas para vuestro bien. Uno tiene que enfrentarse a sus emociones, no reprimirlas. Es normal sentir dolor, es normal sentir pena cuando se nos va un ser querido. Estas cosas son normales y se curan a través del amor y la aceptación. El amor y la aceptación de la mortalidad. Melibea está reconociendo que la muerte es parte natural de la vida y que todo placer y felicidad son temporales, absolutamente temporales. Ella también nos habla del dolor por la pérdida del amor. La muerte de Calisto la deja desolada, siente que su vida ha perdido todo sentido sin él. Y también, al igual que Morfeo, ve el destino inexorable, que no puede cambiar el destino a pesar de sus esfuerzos, que es lo que Orfeo, en esta historia de Orfeo y Eurídice, es lo que nos muestra, a pesar de tus esfuerzos, Melibea se enfrenta, igual que Calisto, a la inevitabilidad de la muerte, a la inevitabilidad de la muerte. Es inevitable. Vas a morir y vas a cambiar. El cambio es la única constante en este mundo, el cambio. Y como vemos, hay un gran paralelismo entre todas estas obras. Como hemos visto, la intersección entre la vida y la muerte, el amor como la fuerza trascendental, la reflexión sobre el destino y sobre la fortuna, esta gran reflexión que hacen estas grandes obras. Por lo tanto, yo os invito a que meditéis muy bien durante esta semana y en la próxima festividad, el próximo día 1, en la próxima festividad de Todos los Santos, pues en todas estas cosas que hemos discutido y que hemos visto en la clase de hoy. Al analizar estos pasajes, he querido brindaros una valiosa oportunidad para que profundicéis en estos temas que son universales del amor, de la muerte y del destino, y cómo estos han sido interpretados en la literatura hispánica y en la literatura helénica y en la literatura védica y en tantas otras fuentes de la literatura. Y para concluir, lo voy a hacer con el poema que recito muchas veces, que está en mi libro En el ojo del huracán. Por cierto, todo lo relativo a la muerte, y pensé que tenía aquí el Bhagavad Gita, lo tengo abajo. En el texto del Bhagavad Gita, en todo el capítulo 2, tenéis una descripción muy acertada, revelada por Krishna Arjuna sobre todo el proceso de la muerte, cómo es, cómo sucede, etcétera, etcétera. Os invito a que busquéis el libro, el capítulo 2 del Bhagavad Gita, y para aquellos que queráis leer el que hemos preparado nosotros, pues lo tenéis en Amazon. Tenéis que buscar simplemente Entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal. Pues bien, en El ojo del huracán, otra de mis libros, hay un verso que escribe en el diario del guerrero, que escribe Suryadev en su diario, que refleja muy bien cómo es la condición humana y la importancia que tiene que vivamos más en el presente. Y este verso recoge muy bien, este poema recoge muy bien cómo la mente se va al pasado cuando sufre y cómo se va al futuro cuando empieza a sentirse mejor y cree que ya puede disfrutar otra vez. Recordad, los que habéis leído mi novela, que Suryadev está reponiéndose de una herida gravísima al cuidado de una molinera, una herida de combate que lo ha puesto al límite de la muerte. De hecho, él está entre los dos mundos,
está en un dormir, ¿no? Y ve los fantasmas, también ve en la obra, ve los fantasmas de su padre, de su esposa que murió, en la destrucción de su mundo, ve todo esto y él tiene ese encuentro, él sí que está también en su ensoñación, entra en este umbral, no del inframundo, ¿no? Y está entre los vivos y los muertos. Él está en esos dos mundos. Y él, cuando por fin sale de ese estado, ¿no? Y comienza a recuperar parte de su vigor, de su fuerza física, él ve a la molinera y siente otra vez cómo sus sentidos se activan. Y escribe entonces en su diario, reconociéndose y conociéndose como un hombre, él escribe: este cuerpo me tortura, mas es tan grave mi locura, que apenas si cede el dolor, y ya busco a mi favor algún placer transitorio y a solas. En mi dormitorio, mi mente febril se agita pensando en lo que haría, de no hallarse en esta lamentable situación. Grande es mi necedad, pues ya que tomando como verdad aquello, que solo es mentira, mi alma luce mendiga y hambrienta su mano estira, pidiendo felicidad. Esa es la situación en la que estamos. Esa es la situación en la que muchas veces vivimos. Y con este último poema voy a dar por concluida esta, esta breve, bueno, no tan breve que me parece que me pase un poco de tiempo, pero bueno, me lo vais a perdonar. Este viaje por la laguna Estigia nos hemos cruzado por el, nos hemos cruzado por el mundo de la muerte. Y voy a detener aquí la grabación para que luego en YouTube no se quede demasiado larga y ahora entramos en coloquio y todas las preguntas que me queráis hacer, pues las podéis hacer en el coloquio y después también la podéis dejar si queréis en los comentarios o en el grupo de WhatsApp. Espero que paséis una semana de un amor profundo y reflexivo y que de verdad aprovechéis este 1 de noviembre para encontrar el verdadero sentido y el verdadero propósito que encierra el amor en vuestras vidas. Nos vemos pronto.